Pablo a los Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Vamos avanzando en esta epístola. Dice el versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos das. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos una justicia que no merecíamos. Porque en Cristo tenemos una salvación que no merecíamos. Porque a través de Cristo no recibiremos el castigo que sí mereceríamos. Que eso realmente impacte en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir. Que realmente meditemos en lo grandioso que es la liberación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Que si hay alguien aquí que no está en Cristo Jesús, aunque siga una religión, aunque sea buena gente, o peor tantito si vive hundido completamente en la maldad, que pueda entender la necesidad de un Salvador, que lo pueda entender, que pueda venir a Cristo, porque queremos, anhelamos, oramos por la salvación de cada persona que conocemos. Bendice, Señor, este tiempo. Padre, te ruego que tú me uses a mí, que seas tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Había un escritor inglés que tenía dos libros muy curiosos. Uno ya lo he mencionado alguna vez, se llama Pum Pum Corazón. Era de un individuo que tenía un tío y mataba al tío y lo enterraba abajo del comedor y puso todas las losas para que no se notara que estaba enterrado allí. Y de repente pues pasó el tiempo y llegó la policía y entró la policía y empezó a entrevistar el inspector de policía al individuo y el individuo oía un tambor, pum pum. Y de repente ese pum pum fue aumentando de intensidad hasta que oía mucho ese pum pum. Y ya desesperado le dice que al inspector de policía, ¿qué no oye ese pum pum? Y el inspector le decía, no, yo no oigo nada. Y pum 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 pum, y hasta que se desesperó y empezó a arrancar las losas. Aquí está mi tío. Era su corazón el que le estaba haciendo pum pum. Más adelante ese mismo autor escribió acerca de un gatito. Era un gatito negro y su dueño amaba mucho a ese gatito, pero un día ese gatito por alguna razón desesperó al dueño. El dueño entró en una cadena de pecados, él bebía mucho y en una de esas, borracho, mata al gatito. Y mata al gatito y de repente empieza a sentir un dolor en el corazón por su gatito. Y de repente veo otro gatito negro y lo adopta. Pero ya que lo adoptó, descubre que ese otro gatito no tiene un ojo.
y le empieza a dar asco. Y lo empieza a molestar y para colmo el gatito lo sigue para todos lados. Ustedes los que han tenido gatitos saben que los gatitos nos siguen cuando adoptan humanos, los siguen para todos lados. Y ahí está el gatito. Y el individuo se enoja, se molesta por ese gatito, pero no le puede hacer nada porque recuerda a su anterior gatito que mató estando ebrio. Pero finalmente un día lo desespera y está ahí en su cuarto y lo agarra una hacha para matar al gatito y la esposa se atraviesa. Y ¡pah! Mata a la esposa. El individuo está asustado y hace un hoyo en el ático, mete a la esposa, lo cubre con ladrillos y queda todo bonito. No pasa nada. Pero los vecinos se extrañan que la esposa ya no esté y llaman a la policía. Y la policía está busque y no encuentran. Hasta llegan, el individuo los mete al ático y miren, aquí no hay nada. Y toca el muro y se oye adentro un miau. Y entonces los policías quitan los ladrillos y encuentran que el señor sin querer enterró al gato. Pero el gato estaba vivo y ahí estaba la esposa. La culpa. La culpa es causa de muchas tragedias en la vida de las personas. A veces nos hace seguir religiones que no son agradables ante Dios. Otras veces hacemos algo mal a alguien y la culpa nos lleva a querer resarcir el daño que hicimos con regalos o con buenas palabras o con adulación, pero nunca al grado de pedir disculpas. Y así andamos por la vida con esa culpabilidad, pero la culpa puede llevarnos inclusive a hundirnos en otros pecados, como este individuo. La culpa. Pero gracias a Dios que en Cristo hay salida a la culpa. Y en esta mañana quiero que reflexionemos en estos versículos. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, que pueda entender lo grandioso que fue Cristo en usted. Cantábamos en ese himno, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. La más grande de todas, quitar la culpa. Vivir para Cristo es la reacción de una persona que ya ha descargado su culpa. Pero si aquí hay alguien que no conoce a Cristo, que esto pueda ser la explicación de por qué, aún viniendo a la iglesia, no se siente bien. Aún cantando himnos, no siente satisfacción. Aún haciendo más cosas para Dios, de todas maneras siente que falta algo. La culpa. Que quede claro en primer lugar que sin Cristo somos culpables, dice Romanos 3:9, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué pues? Una frase que significa ¿a qué conclusión llegamos? Después de ver, hemos visto capítulo 1, capítulo 2 y parte del 3, y ahí pudimos ver que la persona inmoral, el pagano inmoral, merece la ira de Dios, porque está viviendo lejos de Dios, haciendo cosas malas. Pero también vimos que la persona buena, la persona moral, la persona que no busca hacer daño, pero que tampoco se acerca a Dios, que vive su moralidad lejos de Dios, merece la ira de Dios, porque aunque se porta bien, lo hace lejos de Dios. También vimos al religioso, al que sigue una religión, inclusive al que viene a una iglesia bautista independiente, fundamental, que sigue las normas de la iglesia, que hace esto o aquello, pero que no ha entregado su vida a Cristo, merece la ira de Dios, porque aunque sigue una religión, vive lejos de Dios. El común denominador de los tres, del malo, del moralmente bueno y del religioso, es que viven sin Dios, de una u otra forma. No necesitamos más pruebas. No hay más que probar. Nosotros, sin Cristo, no somos mejores que ellos.
Un bautista, recuerdan que los ausentes están protegidos. No vamos a hablar de otras denominaciones. Un bautista independiente fundamental que no tiene a Cristo no es mejor que un musulmán, no es mejor que un ateo. Y si lo piensa bien usted, si usted como yo hemos creído en Cristo, no somos mejores que ellos en realidad. Nos salvó por gracia. No hay mucha diferencia. Antes de Cristo éramos igual. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Somos mejores que los judíos que rechazaron al Mesías? Si no fuera por Cristo, no seríamos diferentes. Nosotros, cristianos, no fuimos medidos de una manera diferente. El verdadero cristiano ha llegado a Cristo sabiendo que era culpable, no sabiendo que era inocente. Nosotros no estábamos diferentes a ese grupo, no nos salvó por ser más santos, al contrario, podemos decir cada uno de los que hemos creído en Cristo que éramos pecadores y que merecíamos el infierno. Pero de no ser por Cristo, estaríamos allí o iríamos para allá. ¿A qué conclusión llegamos? Sí, en efecto, en ninguna manera somos mejores. Ya sea que si usted fue salvo después de vivir una vida inmoral, puede darle gloria a Dios que fue salvo a pesar de eso, en Cristo Jesús. Que Cristo pagó sus pecados. Si usted era moralmente bueno, era de esas personas que no hacía mal a nadie, no le hacía mal al vecino, siempre procuraba hacer bien, puede darle gloria a Dios que le salvó del orgullo de la moralidad. El orgullo es horrible. Y si usted era religioso, tenía un programa religioso, participaba en un programa religioso, andaba en un programa religioso y llegó a Cristo, dele gracias a Dios. Son las personas más difíciles, porque piensan que porque están haciendo cosas en la religión, van al cielo. Son las más difíciles de ganar. ¿A qué conclusión llegamos? Hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hemos sido acusados. Sin Cristo, la acusación es bastante clara y hay suficientes pruebas para declararnos culpables y recibir sentencia. Si no hubiera sido por Cristo y llegásemos a el juicio de Dios, ante Dios, habría pruebas suficientes para condenarnos a todos. Nadie podría decir, pero es que yo hice esto, es que yo hice aquello, porque Dios nos diría, pero lo hiciste sin mí. Y eso es prueba suficiente para condenarte. Pero llevaba muchos años en la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna. Es más, mi colección de vasos lo indica. Sin Cristo, la condenación sería segura. Pero participé. Pero muchas personas, muchos niños recibieron a Cristo. Sin Cristo, no hay prueba que nos salve. ¿A qué conclusión llegamos? A que judíos o gentiles sin Cristo, todos estábamos bajo pecado. La idea de estar bajo pecado es la idea de que todos estábamos bajo el poder, el dominio o la autoridad del pecado. Ahora, el pecado hay que entenderlo como que no necesariamente siempre son cosas malas. Hay gente aquí que nunca ha secuestrado, ¿verdad? No han secuestrado a nadie, ¿verdad? Hay gente que aquí nunca ha secuestrado, hay gente que aquí no ha matado a nadie. Pero ¿cuántos de nosotros no seguíamos una religión, pero Cristo no era honrado por ella? ¿Cuántos de nosotros nunca dijimos una mentira, pero tampoco decíamos la verdad en Cristo? ¿A qué conclusión llegamos? A que todos estábamos bajo la autoridad del pecado, sometidos al pecado, ya sea hundiéndonos más y más en la inmoralidad, o ya sea hundiéndonos más y más en la moralidad sin Cristo, pero estábamos hundidos.
Y si hoy está aquí y ha creído en Cristo Jesús, puede darle gracias a Dios por ello. Nadie fue salvo porque era bueno, sino porque éramos malos. Y Cristo murió por nosotros. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, usted y yo hubiéramos permanecido culpables. Y si usted está aquí y no tiene a Cristo, sea que usted esté hundido en el pecado, o sea que usted sea una persona moralmente buena o muy religiosa, es culpable, pero Cristo quiere salvarle. Cristo no quiere que usted se quede culpable. Cristo quiere darle la libertad. Que quede claro, hermanos, sin Cristo seríamos culpables. Que quede claro, hermanos, ¿por qué somos culpables? En primer lugar, seríamos culpables porque nuestro carácter personal lo hace así. Dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y entendamos que ni aun uno se repite dos veces. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien lo haga, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. En mayor o menor medida, alguno podrá decir, pero es que en mayor o menor medida hacemos cosas buenas. Algunos hacen más cosas buenas que otros hacen más cosas malas que otros. Pero entienda esto, en su interior, en el interior de nosotros, no hay nadie perfecto. Hay gente más buena y gente menos buena, pero no hay nadie perfecto. Ninguno de los que estamos aquí podríamos decir, yo era perfecto. No. Podríamos decir, sí, yo era más bueno que fulanito, o alguna hermana diría, yo era más buena que fulanita, pero ninguno de nosotros podía decir, yo era igual que Cristo. ¿Verdad que no? Una persona que no sea tan perfecta como Cristo no es aceptada ante Dios. Para Dios no hay niveles de bondad. Para Dios solamente hay dos opciones: la perfección de Cristo o la imperfección. Todo lo que no esté en la perfección de Cristo está en la imperfección. Sin Cristo, ¿en dónde estábamos? Todos en la imperfección. Algunos en más imperfectos que otros, eso es cierto, pero ninguno como Cristo. Esa es la justicia que Dios requiere. La de Cristo, no la nuestra. ¿Se acuerdan que puse el ejemplo de ese salto de 10.817 kilómetros para llegar desde el aeropuerto de Guadalajara hasta el aeropuerto de Tokio? La mayoría de nosotros ya después de 40 probablemente saltamos medio metro y ya nos acabamos con la rodilla. Otros, aunque sean más jóvenes, van a saltar menos. El campeón de salto, lo vamos a ver ahora que empiezan las Olimpiadas. Vamos a ver quién es el individuo que salta más en este mundo, pero seguro, y le aseguro que no va a poder saltar 10.817 kilómetros. Podrá saltar tal vez 3 metros, a lo mejor 4. Ya encarrerado y bien encarrerado, a lo mejor 5. Pero nadie puede saltar 10.817 kilómetros. Así nosotros. Podrá haber gente más buena, que hace más cosas buenas. Y hay gente que definitivamente hasta debe. Pero ninguno puede alcanzar la perfección de Cristo. Nadie. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda.
En nuestro carácter no hay nadie que pueda acercarse a la perfección de Cristo. Y aun si pudiéramos intentarlo, si usted piensa, bueno, yo sí puedo saltar los 10,817 kilómetros y me paro ahí en Guadalajara y me encarrero, ¿sabe hacia dónde correr? O sea, más o menos tiene la idea del planeta que es redondo. Pero ¿sabría usted exactamente hacia dónde correr? Porque a lo mejor salta los 10,817 kilómetros y cae en Corea, o cae en el centro del Océano Pacífico y se ahoga. Porque aunque pudiera saltar los 10,817 kilómetros, no sabría para dónde correr. Y esta es la idea. No hay quien entienda significa que, aunque pudiéramos querer ser buenos, no sabemos hacia dónde. Y no es por causa de las circunstancias. No es porque no tengamos las circunstancias para poder entender hacia dónde correr. Es por nuestra propia indisposición. A ninguno nos gusta buscar a Dios. ¿Se acuerdan les platicaba de esa persona que me estaba extorsionando por teléfono y que me decía que le platicara lo que yo suelo platicar, y después de platicarle el evangelio, al final me decía, sí entiendo, pero si acepto a Cristo voy a tener que cambiar, no quiero. En resumen, o sea, entendía que ser cristiano va a implicar un cambio. Así que no era cuestión de que no entendiera, era cuestión de que su indisposición de corazón le hacía no querer entender. ¿Por qué somos culpables? Porque nuestro carácter lo hace así. Nosotros no somos perfectos, nosotros no sabemos cómo acercarnos a Dios. Dice ahí, no hay quien busque a Dios. Dice la palabra de Dios en promesa, buscad y hallaréis, y eso es cierto. Y alguno podrá decir, pero no hay tantas religiones, ¿no se supone que esa gente está buscando a Dios? Y la respuesta es no. No está buscando a Dios, está huyendo de Dios. Y huye de Dios y trata de formar una religión que se acople a su persona, que se acople a sus gustos, que se acople a quitarle su culpa, pero no está buscando al Dios verdadero, está tratando de huir de Él a través de una religión, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Si no hubiera sido por Cristo, y si no es por Cristo, no estaríamos buscando a Dios. De hecho, no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Todos corrimos en la dirección equivocada, la idea es nos inclinamos en la dirección equivocada. Lo dicen los predicadores a veces. El predicador lanza la pedrada y hacemos esto. Y hacemos esto. Esa es la idea. Todos hacemos esto. En las iglesias bautistas se ve mucho. Ya lo vio, pastor. Duro con él, predíquele. ¿Qué están haciendo? No es para mí, es para el otro. Duro con él. Esa es la idea gráfica de todos nos desviamos. Le echamos la culpa a tantas cosas. Que porque así me educaron, que porque así soy, que porque las circunstancias así se movieron para mí. Soy malo porque mis papás me enseñaron a mentir. Tomo porque mis papás tomaban. Hago esto porque... Y le echamos la culpa a medio mundo, porque la televisión, porque los amigos en la escuela. Pero somos nosotros. ¿Pero qué hacemos? Todos a una nos hacemos a un lado. Dice, no hay justo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, es decir, todos juntos, como humanidad juntos, dejamos de cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Dios nos creó para su gloria
Y cuando dice que nos volvimos inútiles, en hebreo la idea es que nos volvimos como leche descompuesta, como una risa que no da gracia. Hay gente que se ríe y lo único que hace es... Así nos volvimos. Desde el punto de vista griego, nos volvimos como alguien que no sirve para nada. ¿Se acuerdan del puente sin fin? Es famoso el puente, ya está en televisión, sale nuestro puente sin fin, un puente que no llega a ningún lado y que no hace nada. Así nos volvimos. Criticamos mucho al puente sin fin, pero sin Cristo así seríamos. Gente que no llega a ningún lado. ¿Por qué somos culpables? Porque nuestro carácter así es. No hay nadie que moralmente sea recto como Cristo. Nadie en absoluto. Si no hubiera sido por Cristo, tendríamos que aceptar que así somos. Cristo es el que marca la diferencia, no nosotros. Somos culpables, además, no nada más porque nuestro carácter lo delata, sino también porque nuestra boca lo delata. Dice versículos 13 y 14, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La boca del impío está llena de fraude, sus labios manchados de veneno, su boca está llena de hiel, su lengua es como una espada y su garganta como un sepulcro. Su boca parece un sepulcro abierto. En el mundo moderno, todavía en nuestro país, cuando alguien fallece, lo enterramos. Usualmente ponemos una cajita y lo metemos en la caja y luego le echamos tierra. Tiene funciones. En primer lugar, la intención es que el familiar no pueda ver cómo se va descomponiendo su familiar adentro. En segundo lugar, la contaminación que produce, el hedor que produce, produciría destrucción en otros lados. Bien, sin Cristo, nuestra boca es un sepulcro abierto que deja ver nuestro corazón sucio, que en mayor o menor medida se va a notar. De la abundancia de la boca, del corazón habla la boca. Si usted oye a una persona hablar todo el tiempo de cosas inmorales, ya sabe qué hay en su corazón. Si todo el tiempo está hablando de dinero, ya sabe lo que hay en su corazón. Si todo el tiempo está criticando a las personas, ya sabe lo que hay en su corazón. La boca es el sepulcro abierto, que enseña qué tan putrefacto está el corazón adentro. Nuestra boca nos delataría. Dice aquí, con su lengua engañan, y la idea es que la mentira se convierte en parte habitual de la vida de todo ser humano. Y cuando hablamos de engaño, no nada más hablamos de decir mentiras. Hay gente que miente constantemente y que vive mintiendo todo el tiempo, y eso es cierto. Y ellos ya le han agregado, es que es una enfermedad. No, no es una enfermedad, es un pecado el estar mintiendo. Pero decir verdades a medias también es mentira. Exagerar. ¿Cuál mamá nunca le ha dicho a su hijo, nunca me ayudas en la casa? Ese nunca es nunca. Todo lo tengo que hacer yo. Esa palabra todo indica todo y es mentira. ¿Cuántas veces no hemos exagerado, dicho verdades a medias? La inclinación a mentir está en todos. Si no hubiera sido por Cristo, viviríamos mintiendo todo el tiempo. Dice que además de esto, nuestra boca nos delataría porque hablamos lo que hay de horrible en nuestro corazón, porque nuestra lengua está habituada al engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Hay un tipo de serpiente que tiene sus colmillos como curveados.
Si uno ve a la serpiente, ve los colmillos curveados. Las otras serpientes los tienen como puntiagudos y saben que si me dejo morder me va a enterrar ¿cómo se llama? Su colmillo y me va a inyectar el veneno. Pero el áspid tenía la característica de tener los colmillos curveados. Y uno pensaría, con los colmillos curveados no me va a hacer mucho daño. Bueno, tiene la característica esta serpiente de a la hora de hacer la mordida, jalar para atrás. Lanza la mordida y los colmillos que están curveados van hacia atrás, rasgan la piel, rasgan el músculo e inyectan el veneno. Y lo que parecía que no era tan peligroso porque como unos colmillos doblados para atrás me van a hacer daño, se convierten en mortales. ¿Se acuerdan de David y Urías? Le hablaba bonito, ¿verdad? David había cometido adulterio con la esposa de Urías y lo llama y lo invita a comer, lo invita a beber, lo invita a que se vaya a su casa a dormir. Después le manda, me ha dado gusto verte, pero en las manos de Urías llevaba su condena a muerte. Así es la boca de cada uno de nosotros sin Cristo. Cuando menos lo esperamos, hacemos daño. Lo va a notar. ¿Han notado a gente que cuando menos lo espera le hace daño con la boca? No te quise ofender, pero ya te ofendí. Así de horrible es el pecado. Somos culpables porque nuestra boca está así, con nuestro sepulcro abierto, su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Me gusta esta expresión porque es algo que no me lo esperaba. Cuando pensamos su boca está llena de maldición, pensamos, es que es bien grosero. Dice puras groserías o dice puras maldiciones. Pero la frase que se usa aquí es, su boca está llena de críticas públicas. Se la pasa criticando a todo el mundo y en público. No, ¿qué tal, hermano? ¿Ya viste el carro del hermano? Ya tiene... ¿Ya viste cómo viene la hermana vestida? ¿Ya te fijaste? Está 5 centímetros arriba de su tobillo su vestido. ¿Ya se lo mediste? El pecado es así de horrible. La crítica pública es pecado. Y además difamación, hostilidad emocional. Usan la lengua como un arma, como les decía, agarran la boca y tal vez disfrazan ese odio con palabras suaves. Son los que lastiman sin que se den cuenta. Ya insultaron a alguien sin insultarlo en público, con palabras suavecitas, bonitas. Llega alguien y le dice a una persona, ¿qué te pasó? Y lo insulta. Así es horrible el pecado. ¿Por qué somos culpables? Porque nuestro carácter lo delata, nuestra boca lo delata. Si no hubiera sido por Cristo, realmente mereceríamos nuestra propia condenación. Eso mereceríamos. Lo triste es que muchas de esas cosas que vemos aquí que son pecado aparecen en las iglesias. Eso es lo más triste de todo. Nada más que lo disfrazamos. No estoy criticando, estoy mostrando, estoy honestamente hablando para que sepa que está mal. Lo disfrazamos bonito, pero así de horrible es el pecado. Pero además de que nuestro carácter lo demuestra, nuestra boca lo demuestra, nuestra conducta lo demuestra, dice versículos 15 al 17, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Sin Cristo somos culpables porque el derramamiento de sangre está muy presente en la humanidad.
Somos la única especie que es capaz de exterminar a millones de personas por ambición, venganza o avaricia. Pensemos en las guerras, recursos, dinero, venganza. No nos vayamos lejos. En 6 años, 190,000 mexicanos han muerto por homicidios. Es como si casi la ciudad de Jutepec se hubiera muerto en 6 años, para que lo tengamos en la dimensión. Como si toda nuestra ciudad hubiera sido asesinada. El derramamiento de sangre es natural para los seres humanos sin Cristo. Quebranto y dice ahí, quebranto y desventura hay en sus caminos. Piensen toda la destrucción que hemos dejado de lado. Robos, violaciones, asesinatos, todo regado por todo el planeta. Piense en cuántos niños violados sufren hoy en día. ¿Cuántas mujeres violadas sufren hoy en día? Aquí en México, ¿cuántos papás están buscando a sus hijas o a sus hijos? ¿Cuántos bebés han sido asesinados antes de nacer? Asesinados. Piensen en todo el dolor de esposas maltratadas, de familias deshechas. Hemos dejado un rastro de dolor por todos lados. El camino del hombre solo ha dejado destrucción y muerte. Y no hay camino de paz. No conocieron camino de paz. El deseo humano es alejarse de la paz. Ese es el deseo. Decía, en la universidad veíamos el origen de las guerras y decía, cualquier sociedad está abocada a la guerra. Y si no se va a la guerra contra otro país, se va a la guerra contra sí mismo. Ya vieron esa observación es real para México. No nos hemos ido a guerra con otro país, pero nos estamos acabando entre nosotros. La guerra es parte el pleito es parte de. Me acuerdo hace muchos años teníamos los rallies, ¿se acuerdan de los rallies? Y teníamos una característica que hacíamos los rallies y no llegaban personas. Y como no llegaba mucha gente, teníamos mucho tiempo para tratarnos. Y en ese mucho tiempo para tratarnos, que alguien se movía de su juego y llegaba alguien a ese juego y empezábamos a pelear con el que se fue de su juego porque yo tuve que atender tu juego. Así éramos. Se curó ese día cuando tuvimos el último rally que estuvo lleno todo el tiempo. Ni tiempo nos dio de fijarnos, de movernos de otro lado. Las escuelitas me dan miedo a veces, porque es la vez que estamos más juntos todos por 5 días. No, que el arroz no se sirvió como yo quería. No, que así no va ¿Por qué le estás dando las salchichas al grupo donde está mi hijo y no le gustan las salchichas? Y nos metemos a los salones, porque por naturaleza nos gusta pelear. Nos gusta. Hermanos, qué tan horrible es el pecado. Tan horrible que nuestro carácter lo demuestra, nuestra boca lo demuestra, nuestra conducta lo demuestra, y solo ocurre por un solo motivo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Tenemos un concepto errado de Dios y del temor a Él. No hay temor positivo, es decir, no hay una reverencia que lleve a la gente a buscar a Dios, pero tampoco hay un temor negativo, un terror que les lleve a dejar su pecado y a buscar a Dios. Ninguno de las dos cosas hay en el mundo. Ni esa reverencia que diga yo quiero amar a Dios, ni ese terror que diga mi pecado es horrible, lo tengo que dejar antes de que Dios descargue su ira sobre mí. Ninguna de las cosas hay en este mundo. Si usted ha creído en Cristo, espero que estas observaciones
le hayan hecho apreciar el Evangelio de una manera especial. Nos salvó de ser así. Piense por un momento, si usted ha conocido a Cristo, ¿cómo estaría si no lo hubiera conocido? ¿Cómo sería su vida si hoy no lo hubiera, cómo sería su vida hoy si en el pasado no lo hubiera conocido? Yo luego me imagino y digo, ya no estaría aquí. No porque andaba en cosas malosas, sino por mi propio corazón. ¿Dónde estaría usted? ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo sería su familia si no hubiera conocido a Cristo? Gracias a Dios por la salvación en Cristo Jesús. Pero si usted no ha creído en Cristo, dése cuenta que su vida en mayor o menor medida definitivamente no refleja la perfección de Cristo y está condenado, pero Cristo quiere salvarle. Cristo no quiere que se quede usted con la culpa. Cristo no quiere que usted se quede bajo la condenación que sería justa. Cristo quiere salvarle y por eso murió en la cruz por usted. Que quede claro, sin Cristo seríamos culpables. Nuestra vida lo demostraba, en mayor o menor medida, nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra conducta y nuestras motivaciones lo dejaban claro. Y para finalizar, que quede claro, hermanos, que sin Cristo hay un solo veredicto. Dice versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Somos culpables y sin Cristo toda la humanidad caída y no arrepentida tiene un solo veredicto, sin excepción. El judío que conoce la ley escrita está bajo la ley escrita de Dios y merece la condenación. El gentil que no conoce la ley de Dios escrita tiene la ley de Dios escrita en sus corazones y está bajo el juicio de Dios. Sin Cristo tendríamos que admitir nuestra culpabilidad. No hay defensa. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sin Cristo, llegaríamos ante el juicio del gran trono blanco, nos pararíamos ante Dios y no habría palabras que decir. Todos nos quedaríamos callados. Ninguno de nosotros podría decir, pero es que todos enmudeceríamos. Viendo a Dios, sabríamos, soy culpable. De esa magnitud es el pecado. Si no hubiera sido por Cristo, usted ni yo tendríamos defensa. No habría que argumentar, tendríamos que callar. La responsabilidad sería clara. ¿Se acuerdan de un día que Aarón y María hablaron mal contra Moisés? Y que Moisés habló a ellos y les dijo, ¿por qué hablasteis mal contra mi siervo Moisés? Y que no les dio tiempo de responder. Les dijo, ¿por qué hablasteis mal contra mi siervo Moisés, a quien hablo yo cara a cara? Se dio la vuelta y los dejó ahí. No les dio tiempo de hablar. Inmediatamente María se llenó de lepra. Así es. Sin Cristo, iríamos al juicio del gran trono blanco, estaría Dios y no nos daría tiempo de decir, pero es que yo fui bautista, pero es que yo cantaba en el coro, pero es que yo hacía esto, pero es que yo hice esta oración. No diríamos nada. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Gloria a Dios por Cristo.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tendríamos que admitir nuestra culpabilidad, porque tendríamos que admitir que la ley está en nuestra contra. Si usted es cristiano, puede junto conmigo darle gloria a Dios. Nuestro castigo merecido era la condenación. No hubiéramos podido hablar, no hubiéramos podido argumentar, hubiéramos tenido que callar, hubiéramos tenido que, con la cabeza agachada, saber, merecía yo estar en el lago que arde con fuego y azufre. Pero Cristo nos salvó. Cristo murió en una cruz por nosotros. ¿No le causa eso una gran gratitud? El saber que si no hubiera sido por Cristo, usted iría directamente a la paga eterna. ¿No le causa eso una gran gratitud, admiración, devoción? Pero si usted no ha conocido a Cristo, le invitamos a venir a Él. Porque con todo y una religión, aunque fuera bautista, independiente, fundamental, premilenarista y todo lo demás, si se muere y va a juicio, no va a poder hablar, no va a poder argumentar, va a tener que callar, porque hoy es el tiempo de clamar, allá ya es el tiempo de callar. Que quede claro, sin Cristo seríamos culpables. Nuestra vida lo demostraba, nuestro carácter, habla, conducta y motivaciones. Y frente a Dios en el juicio no hubiéramos tenido oportunidad de cambiar el veredicto. El veredicto era uno, la condenación. Había un pato en el parque que picó una lata y clavó su boca su pico en la lata. Y no lo podía sacar. Y la gente sabía, si no le sacamos la lata de su pico, el pato se va a morir porque no puede comer. Y trataban de atraparlo para sacarle la lata y el pato huía, volaba, se iba para aquí, para allá. Él pensaba en su mente, pensaba que los que le estaban queriendo ayudar en realidad lo estaban amenazando. Y por eso huía de ellos hasta que finalmente el pato se perdió y nadie supo qué le pasó. Si logró sacar la lata del pico o finalmente se murió. La gente ve el evangelio como una amenaza muchas veces. Es que si me convierto voy a tener que cambiar mi forma de vida. Es que si realmente me convierto, si ya realmente acepto el evangelio, realmente voy a tener que ver una transformación en mi vida, voy a tener que cambiar mi forma de negocios, voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer aquello, y ven el evangelio como una amenaza, cuando en realidad era una oportunidad. Si usted es creyente, dele gloria a Dios. Le salvó de un juicio. Si usted no lo es, no vea el evangelio como una amenaza. Véalo como una oportunidad que Cristo le extiende. Porque hoy es el día de clamar y quizás mañana el día de callar. Y no le va a gustar. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el evangelio el que tiene poder para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Señor, toca corazones aquí. Si hay alguien aquí que no es salvo, que en realidad nunca ha creído en Cristo como su Salvador, nunca ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y su vida lo demuestra, su conducta, su vida, su habla, sus motivaciones lo demuestran, que aproveche este día para clamar
y que no se espere al día en que va a tener que callar y no va a haber argumentos que le libren. Y así en actitud de oración habrá alguien aquí que diría, en verdad yo no sé si Cristo está en mi corazón. Yo no sé si realmente, si yo muriera hoy, al estar frente a Dios, tendría que callar. Ya no podría hablar. Tendría que aceptar. Soy culpable y merezco la condenación. Pero no quiero llegar a ese día así. Y entiendo que hoy es la oportunidad para clamar a Cristo y pedirle que me perdone, me salve. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Si usted ha creído en Cristo Jesús, el altar está abierto. De no haber sido por Cristo, ¿cómo sería su vida hoy? ¿Cómo estaría su familia? ¿Qué sería de usted de no haber sido por Cristo? De no haber sido por Cristo, ¿cómo hubiera llegado al juicio final? El altar está abierto. Una buena oportunidad para decir, Señor, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por salvarme. Gracias por darme un destino diferente. Gracias. El altar queda abierto mientras nuestra hermana toca el piano. El altar queda abierto. Más adelante en esta epístola nos va a recordar que nada nos puede separar del amor de Cristo. Si usted está pasando por momentos difíciles, por momentos complicados en su vida, puede ponerlas en perspectiva. Estos tiempos son difíciles, pero son cortos y tienen límite. Pero Dios le salvó de un tiempo sin límite, en tormentos, bajo la ira de Dios derramándose por toda la eternidad. Y puede decir ahora, gracias Señor, porque me has librado de la condenación. Y sé que nada de lo que me pase ahora me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me sigues amando. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Que entendiendo el Evangelio y lo que implicaba el Evangelio, nuestras vidas se queden volcadas en una devoción, en una gratitud
constante. Nos salvaste a pesar de que merecíamos justamente la condenación. Gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Llévanos con bien a nuestros hogares. Danos un buen descanso. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.